Bueno, hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, ante todo espero que estén bien de salud, ¿no? Como le decía a sus compañeros de la clase anterior, felizmente los efectos de la pandemia han disminuido totalmente. Claro, hay que seguir algunas reglas sanitarias, ¿no? Pero ya mínimas, ya no hay el peligro de enfermarse con tanta gravedad como hubo en algún momento. Lo que sí persiste es la inestabilidad política y económica, ¿no? Que nos preocupa a todos. Y la pena de no haber clasificado pues al Mundial. Habrá que esperar, pero estaban a punto de clasificarse. Bueno, ocurre a veces eso en el fútbol, ¿no? Bueno, jóvenes, vamos a continuar unas clases que vimos la semana pasada, donde abordamos el proceso más importante del ciclo de trabajo de un motor, que es el proceso de combustión. Eh, Ratificamos las condiciones que eran necesarias para que la combustión sea eficiente. En primer término, dijimos que para que este proceso sea efectivo y eficiente y eficaz, tenía que realizarse de la forma más rápida posible, ¿no? Y para que ocurra esto, para que la combustión transcurra rápidamente, es necesario, en primer lugar, que las reacciones químicas se produzcan a altas temperaturas. Solamente así las reacciones químicas son rápidas, efectivas y poco contaminantes, ¿no? La segunda condición era de que la combustión tenía que ser oportuna, ¿no? Que si por algún motivo la combustión se postergaba, ¿no? O se alargaba, entonces esto iba a provocar un descenso de los parámetros del motor. Menos eficiencia, más contaminación, menos potencia, ¿no? Y esto se debe a un hecho que ya conocemos. Los gases, cuando aumentan su volumen, que es decir, baja generalmente la presión y la temperatura. El aumento del volumen tiene estos efectos: bajar la presión y bajar la temperatura. Y sobre todo la temperatura. Si la temperatura baja, entonces las reacciones químicas se vuelven lentas. Si la presión baja, entonces la fuerza expansiva de los gases que empujan al pistón pierden eficacia. Entonces, para conseguir la mayor presión y la mayor temperatura, era necesario que la combustión se realizase en las cercanías del punto muerto superior. No exactamente en el punto muerto superior, sino alrededor del punto muerto superior. Y la cuarta condición era de que la combustión hay que procurar que se realice de la forma más completa posible, es decir, con baja emisión de sustancias que denoten una combustión incompleta, como es, por ejemplo, el monóxido. Si hay monóxido, significa eso, indubitablemente, de que la combustión no ha sido completa, que ha faltado aire, ¿no? Lo mismo si hay presencia de hidrocarburos, eso también es manifestación de combustión incompleta. Y generalmente se produce eso cuando las temperaturas en algún punto de la cámara o en toda la combustión es baja. Entonces los hidrocarburos no terminan de quemarse, ¿no? Por más que haya aire, ¿eh? Por más que haya aire, puede ocurrir la emisión de hidrocarburos si es que las temperaturas son insuficientemente bajas. Y en el motor diésel es el hollín, ¿no? La presencia de hollín denota también insuficiencia de aire, ¿no? A pesar de que los motores diésel siempre trabajan con exceso de aire, el problema es el poco tiempo que hay para la formación de la mezcla, ¿no? Tengan en cuenta que en la combustión diésel, ¿no?, el combustible se inyecta al final del proceso de compresión y gran parte del proceso de combustión transcurre simultáneamente con la inyección. Son procesos simultáneos. Entonces, si no hay aire suficiente o el tiempo no alcanza, entonces parte del combustible no se va a quemar bien, se craquea y se emite carbón. Ese carbón es el que da el color negruzco a los gases de escape del motor diésel, cuando hay sobrecargas. Entonces, eso vimos en la clase pasada, ¿no? También hicimos notar que
hay factores que influyen decididamente sobre la rapidez de la combustión. Sobre todo es la turbulencia, ¿no? La turbulencia con que el aire ingresa a un motor, en el caso de los motores diésel, o la turbulencia con que la mezcla aire-combustible ingresa al motor durante este proceso. Si uno diseña adecuadamente, si los fabricantes diseñan adecuadamente el tubo de admisión y adicionalmente le ponen deflectores a las válvulas de admisión, eso permite que cuando el aire ingresa a gran velocidad, ingrese girando, dando vueltas alrededor del cilindro. Y ese movimiento giratorio, que se llama cantidad de movimiento angular, saben ustedes que la cantidad de movimiento angular tiende a mantenerse, ¿no? Si es que no hay alguna fuerza que frene ese movimiento. Claro, dentro del cilindro hay rozamiento, ¿no? Los gases, el aire con el combustible, rozan con las paredes del cilindro. Ese rozamiento atenúa el movimiento circular de esa mezcla. Pero aún así, ese torbellino, esa turbulencia se mantiene hasta el final del proceso de compresión y durante el mismo proceso de combustión. Esa turbulencia hace que el combustible se vaporice más completamente. Esa turbulencia hace que el aire con el combustible se mezclen más homogéneamente y con ello aumenta la rapidez del proceso de combustión. Incluso hemos visto en algunas diapositivas cómo los fabricantes diseñando adecuadamente la cámara de combustión, generan una turbulencia al final del proceso de compresión, llamado squish, ¿no? Mediante los expulsores. Los expulsores son holguras pequeñas que cuando el pistón sube y alcanza el punto muerto superior, queda una holgura entre la cabeza del pistón y la base de la culata. El movimiento rápido del pistón hace que esa mezcla que está quedando atrapada en esa zona sea violentamente desalojada, expulsada hacia el centro de la cámara, fomentando que la combustión residual, la parte final de la combustión, se acelere. Y con ello la eficacia de la combustión, ¿no? Bien, entonces la turbulencia juega un papel importante, además de las temperaturas, ¿no? Ahora, dijimos que para el estudio del proceso de combustión eran muy útiles los diagramas indicados. Antiguamente se utilizaba un diagrama indicado cerrado, presión-volumen. Algo así como ustedes, cuando habían los laboratorios presenciales, y supongo que en este ciclo también, se obtengan los diagramas indicados del compresor de 2 etapas. Son unos papelitos, ¿no? Que se obtienen mediante dispositivos, y en estos papelitos están dibujados los diagramas presión-volumen. Entonces, ustedes saben que en un ciclo, el área encerrada de ese ciclo representa el trabajo. Entonces, permitían obtener el trabajo de un ciclo. Pero los diagramas indicados, además de calcular el trabajo indicado, sirven para ver y para estudiar cómo transcurre todo el proceso, todo el ciclo, sobre todo la combustión. Y para eso es mejor tener un diagrama indicado abierto, PFI. Actualmente los indicadores de diagrama son para eso, para estudiar los procesos dentro del motor, no solamente para calcular el trabajo, como antiguamente se utilizaban estos diagramas. Ahora, mediante instrumentación electrónica y mediante el uso de la computadora, se pueden obtener los diagramas indicados abiertos, PFI. Así le vamos a llamar, y quiero que por favor se vayan acostumbrando a esa terminología. Diagrama indicado abierto, PFI. Voy a mostrar, a ver. Ya. Ahí tenemos este diagrama, ¿no? Que es donde se muestra cómo varía la presión en función del ángulo de giro del cigüeñal, phi. En la figura se muestra qué cosa es phi, ¿no? Phi es el ángulo que hace la manivela, este elemento, con el eje del cilindro.
El ángulo que hacen estas dos rectas es el ángulo phi. Si el movimiento del cigüeñal fuese uniforme, que es lo que suponemos, que el movimiento del cigüeñal sea uniforme, entonces phi es proporcional al tiempo. Phi sería proporcional al tiempo. Entonces la abscisa también podría haberse dibujado como tiempo. Entonces, vean ustedes acá en este diagrama abierto, sí se puede ver con claridad cómo transcurre el proceso de combustión. Toda esta parte de acá cerca del punto muerto superior es donde transcurre, del punto 1 al punto 4. Ese es el proceso de combustión. En un diagrama indicado cerrado, como antiguamente se usaba, PV, sabemos nosotros que en el diagrama PV el pistón se mueve con mucha lentitud cerca de los puntos muertos y la combustión en un motor Che transcurre precisamente cerca del punto muerto superior. Entonces no se podía apreciar con nitidez las fases de este proceso, como sí lo podemos lograr con un diagrama indicado abierto PFI, como el que estoy mostrando ahorita en la diapositiva. Porque acá es el ángulo, ¿no? El ángulo. Entonces el movimiento angular sí es uniforme. El movimiento angular sí es uniforme. El movimiento lineal es el que varía, ¿no? Sabemos cerca de los puntos muertos el pistón se mueve con lentitud. Entonces ahí no podemos observar con claridad qué cosa ocurre en un diagrama presión-volumen. Pero en un diagrama presión en función de phi, sí podemos observar porque el movimiento angular de un cigüeñal es uniforme, un movimiento circular uniforme. ¿No es cierto? Entonces, vean ustedes, voy a describir este diagrama, ¿ya? Si es que, por ejemplo, si no se produciese la chispa eléctrica, es decir, que ingresara aire y gasolina, pero no la encenderíamos, entonces lo que observaríamos en este diagrama sería cómo cambia la presión en función del tiempo, tal como lo muestra la curva verde. Vemos que la presión a medida que el pistón se va acercando al punto muerto superior crece. Crece por efecto de la compresión. Presión y temperatura crecen por efecto de la compresión. Recuerden, estamos suponiendo que no hay chispa. Y una vez que el pistón pasa y comienza a bajar en la carrera de expansión, la curva es casi simétrica. Entonces la curva verde tiene como eje de simetría el punto muerto superior, más o menos. Pero en la práctica no tendría pues ningún sentido introducir una mezcla de aire con gasolina para que no se encienda y no produzca trabajo útil. Entonces lo que nosotros hacemos es encender una chispa, ¿no? Que salte una chispa entre los electrodos de la bujía. Y eso ocurre en el punto 1. Salta la chispa. ¿Ya? Para saber dónde está saltando, con qué anticipación salta la chispa, nosotros podemos tomar como referencia el punto muerto superior. Entonces vemos que acá la chispa salta phi sub e grados antes del punto muerto superior. La chispa salta phi sub e grados antes del punto muerto superior. En los motores automotrices, este ángulo phi sub e varía en el rango de 5 a 40 grados antes del punto muerto superior. Eso depende de la velocidad del motor. Si el motor es más rápido, el ángulo de adelanto tiene que ser mayor, porque tenemos menos tiempo disponible para la combustión. Si el motor es lento, el adelanto del encendido es más pequeño, porque tenemos más tiempo disponible. ¿Ya? Entonces, phi sub e vamos a llamar ángulo de adelanto del encendido. Toda esta terminología quiero que por favor la memoricen. ¿Ya? Que es indispensable. Ahora, observamos que a pesar de que a partir del punto 1 ya se produce la chispa y la combustión, ya hay combustión dentro del motor, sin embargo, la curva transcurre tal como si no hubiera combustión. Vemos que la curva verde y la curva azul se superponen de 1 a 2. De 1 a 2 se superponen. A pesar de que hay
combustión dentro del motor. ¿Y por qué no se nota el efecto de la combustión entonces? Si las dos curvas se están superponiendo, es como si no hubiese combustión. ¿Por qué no se nota el efecto? Por una sencilla razón. Cuando se inicia el encendido, aparece un foco incipiente, un foco pequeñito, ¿no? Alrededor de los electrodos de la bujía. Claro, en el momento en que salta la chispa, entre los electrodos se forma un plasma, pero es un punto. Ese punto está caliente, pero los alrededores están fríos. Entonces, la llama avanza con lentitud en la etapa inicial. Siempre hago una analogía con una fogata, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, juntamos leña en un campamento, es decir, al principio la fogata la encendemos con papel o con cartón o con paja, con lo que tengamos ahí a la mano, ¿no? Un material inflamable. Vemos que la fogata comienza a encenderse, ¿no? Pero no sentimos calor, no sentimos el efecto del calor de haber prendido la fogata. Solamente vemos un poquito de luz. Al motor le pasa exactamente igual en la etapa inicial. Y le vamos a llamar así, ¿no? Etapa inicial, fase inicial. En esa fase inicial, es decir, que donde no se nota el efecto de la combustión sobre la presión y sobre la temperatura, la presión crece de 1 a 2, sí crece, pero no por efecto de la combustión, es por efecto de que el pistón sigue subiendo. Es por efecto de la compresión, pero no por efecto de la llama. ¿Ya? En esta etapa se considera que se quema de 5 a 10% de todo el combustible que se va a introducir en ese ciclo. De 5 a 10%. Es una fase relativamente corta. ¿Cuánto dura? Teta 1 en grados, teta 1 vale de 5 a 15 grados de giro del cigüeñal, de 5 a 15 grados. ¿Ya? Entonces, esa fase inicial se caracteriza por eso, ¿no? Porque se desprende muy poco calor, es como si la combustión no se hubiera producido, tiene corta duración, el frente de llamas se desarrolla con mucha lentitud, ¿ya? Y entonces ese es el efecto, ¿no? Enseguida comienza, miren, a partir del punto 2, que se llama punto de separación. Punto 2 es el punto de separación. ¿Qué cosa se separa? ¿Por qué el nombre? Porque vean ustedes que la curva de compresión verde se separa de la línea de combustión azul. Al revés, ¿no? La curva de combustión se separa de la curva de compresión. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que a partir del punto 2 comienza a desprenderse calor en forma intensa. Recién comienza a sentirse el efecto de la combustión sobre la presión y la temperatura de los gases. Y vean ustedes, comienza a elevarse con bastante rapidez. Aquí no se ha dibujado, no está la curva de temperatura. ¿Ya? No hay la curva de temperatura. Pero si nosotros dibujáramos la curva de temperatura, veríamos algo parecido. Veríamos que la curva de temperatura sería así, ¿no? Esto sí es que no hubiese encendido, ¿no? Pero como he encendido en el punto 1, desde el punto 1 hasta el punto 2, las dos curvas se superponen. A partir del punto 2, la temperatura comenzaría a crecer. Y alcanza su máximo un poquito después del punto 3. Vamos a llamarle punto 3 prima. Es el punto de máxima temperatura, el punto 3 prima. Después la presión, la temperatura comienza a bajar. En el punto 4 se supone que acaba la combustión. Entonces, convencionalmente, todas estas etapas responden a algo convencional. No es que en un motor uno claramente observe esto.
¿ya? Que si esta separación en etapas o fases se hace con el objetivo de facilitar el estudio, de facilitar el análisis. ¿Ya? Realmente el proceso de combustión es un proceso continuo. No hay separación, no clara. Ahora, vemos que de 2 a 3, que es donde se desprende la mayor cantidad de calor. Vean ustedes, en esa etapa principal, así se le llama, fase principal o etapa principal, se desprende de 80 a 90% de todo el calor contenido en el combustible. De 80 a 90%. Casi todo, ¿no? Y es la etapa más larga del proceso de combustión. Delta 2. Vale de 25 a 30 grados. En esta fase, la llama se desplaza con suma rapidez. El frente llama, ¿no? Se desplaza, se mueve con suma rapidez. Y la llama atraviesa prácticamente toda la longitud de la cámara. La llama atraviesa toda la longitud. Esto después lo voy a explicar con un dibujo para que se entienda mejor. Ahora solamente es una descripción, ¿no? Literal. ¿Está bien? Ahora, para que esta fase se acelere aún más, para que la combustión sea más rápida todavía, en los motores modernos eso es lo que se necesita, ¿no? Que la combustión transcurra con suma rapidez. ¿Por qué motivo? Porque estos motores funcionan a altas velocidades. Entonces, el tiempo disponible para la combustión es inversamente proporcional a la velocidad. Si la velocidad crece, el tiempo disponible cada vez es menor. Entonces, requerimos que la llama se mueva con suma rapidez, el frente llama. Para que ello ocurra, es necesario que la turbulencia sea elevada. Tanto el swirl como el squish tienen que ser elevados. Es la única forma de conseguir que la combustión se desarrolle con rapidez en estos motores de por sí muy rápidos. En esta fase principal se dice que la llama es totalmente turbulenta, desde que comienza hasta que finaliza, desde el punto 2 hasta el punto 3. La llama es turbulenta. Ahora, vean ustedes que a pesar de que el pistón llega al punto muerto superior, aquí en este punto, aquí llegamos, el pistón llega al punto muerto superior. Sin embargo, la presión sigue creciendo y la temperatura sigue creciendo también. Y el pistón ya comenzó a descender. Desde el punto muerto superior, el pistón comienza a descender. Ya saben ustedes, en los gases, cuando el volumen aumenta, de forma natural, si el volumen aumenta, la presión y la temperatura descienden. Y acá, ¿por qué la presión y la temperatura siguen creciendo? Si es que el volumen ya está aumentando. Obviamente eso es por efecto del calor que desprende la combustión. Que la presión y la temperatura sigan creciendo a pesar de que el volumen ya comienza a aumentar, se debe exclusivamente al calor que se desprende intensamente durante esta etapa. ¿Ya? Ahora, a partir del punto 3, ya la presión comienza a descender, ¿no? Eso no significa que la combustión ha terminado. La combustión continúa por un tiempo más. ¿Por qué baja entonces la presión? Porque ya el calor que se desprende en esta etapa final ya no es suficiente para compensar el efecto negativo del aumento del volumen. Recuerden ustedes que la presión es un parámetro muy sensible al aumento de volumen. Por eso el calor que le proporciona la combustión sirve solamente para hasta el punto 3. Hasta el punto 3 al calor le alcanza para compensar el efecto negativo del aumento de volumen. Y a partir del punto 3 ya no le alcanza ya. Además que el volumen ya comienza a crecer con rapidez. Ahora, vean ustedes que sin embargo la temperatura sigue creciendo por un momento más. De 3 a 3', la presión baja, pero la temperatura sigue subiendo un poquito. ¿Por qué? Porque la temperatura es un parámetro menos sensible
al cambio, al aumento del volumen. La presión es mucho más sensible. Uno aumenta un poquito el volumen del gas y su presión baja inmediatamente. En la temperatura hay más inercia. Es un parámetro más inercial. Sigue aumentando a pesar de que el volumen también aumenta. Pero eso le alcanza solamente hasta el punto 3'. Y de ahí comienza a bajar, ¿no? Igual que la presión, la temperatura ya comienza a bajar también. Entonces, convencionalmente, se dice que la fase residual comienza en el punto 3, donde alcanzamos la presión máxima, y finaliza en el punto 4. Ahora, ¿qué cosa es el punto 4? El punto 4, bueno, podemos decir que es donde acaba la combustión. La pregunta es, ¿y cuándo acaba la combustión? ¿Hay algún síntoma que nos indica cuándo acaba la combustión? La respuesta es no hay síntoma. Estamos considerando que en el punto 4 se ha quemado el 99,9%. Pero exactamente decir cuándo acaba el 100% del combustible en quemarse, eso técnicamente es imposible. Lo que sí podemos afirmar que la mayor parte del combustible se quema hasta el punto 4. ¿Cuánto es la mayor parte del combustible? Vamos a considerarlo 99,9%. ¿Ya? Esa última fase le vamos a llamar fase residual. La fase residual es la fase donde se extingue la llama, donde se apaga. Así como la fogata también, ¿no? En la fogata, cuando ya la mayor parte de maderos se han quemado, solamente quedan algunos quemándose y ya el calor comienza a descender con rapidez. Incluso para que no se apague la fogata prematuramente, bueno, soplamos o abanicamos con lo que tengamos para hacer que la vida útil de la fogata se extienda un poquito más, para que nos dé un poquito más de calor. Esa fase residual se caracteriza porque la combustión se comienza a extinguir. ¿Ya? Esta es una fase donde también se desprende poca cantidad de calor. Se estima que es de 5 a 10% de todo el calor contenido en la estructura del combustible. Es una fase relativamente corta, de 10 a 15 grados. Teta 3 dura de 10 a 15 grados. Ahora sí, no, antes de eso. No, creo que puedo utilizar acá un gráfico, ¿ya? Para no... Después regresamos. Voy a dibujar. A ver. Una cámara de combustión muy sencilla de imaginar. Una cámara cilíndrica, que es poco eficiente, ¿eh? Hay que indicar que es poco eficiente. Y casi no se utiliza. Pero para explicar el fenómeno de la combustión, el proceso de combustión, sí es muy útil. Vamos a suponer que este es el pistón, que este se encuentra cerca del punto muerto superior. Vamos a ubicar a la bujía en el peor sitio. Lo ideal sería ubicarla en el centro, ¿no? En el eje de simetría. Pero lo vamos a ubicar en el peor sitio, en un costado. Después vamos a entender por qué es el peor sitio. Entonces, ustedes saben que cuando salta la chispa entre los electrodos de la bujía, se forma un frente de llama chiquito, ¿no? Pequeño. Es como si fuera la cáscara de una uva, por ejemplo. Una uva chiquita, redonda. Es una superficie semiesférica. Y ese frente de llama se va moviendo, se va desplazando. Y después ya comienza a aparecer turbulencia, se desplaza cada vez más rápido, atraviesa la cámara y después se va apagando. Al final se va frenando también la combustión, ¿no? Así como la fogata. Y se van quemando estas zonas. ¿Bien? Entonces, las fases de la combustión, ¿cuáles serían?
En la primera fase, vamos a pintarlo mejor de azul, se mueve una distancia pequeña. Vamos a llamarle L1. Entonces, es la fase inicial, primera fase. Fase inicial. O fase de la formación del frente de llama. Fase de la formación del frente de llama. El frente de llama se está formando. La duración de esta fase en grados sexagesimales es θ1, que dijimos que varía entre 5 y 15 grados de giro del cigüeñal. Dijimos que durante esta fase se quemaba una fracción pequeña de toda la energía contenida en el combustible. ¿Cuánto? De 5 a 10% de todo el calor contenido en el combustible. Algunos autores, algunos investigadores le llaman a esta fase, fase de la llama fría. Llama fría. Este nombre es apropiado, ¿no? Es decir, nosotros, si tuviésemos en la culata una ventanita de cuarzo que nos permita ver cómo se propaga la llama y pudiéramos filmar esa propagación con una cámara de alta resolución y de alta rapidez, veríamos, es decir, que hay una llama, efectivamente, pero que no calienta. No hay ningún efecto, ¿no?, sobre la presión o sobre la temperatura. La presión, como dije en su momento, la presión y la temperatura crecen, pero crecen porque el pistón sigue subiendo, no por efecto de la combustión. Tal como ocurre con una fogata, ¿no? Al principio vemos que la fogata está encendiéndose con dificultad, que hay una pequeña luz, ¿no?, una pequeña llama, pero que no nos da calor. No sentimos el calor de la fogata. ¿Por qué? Porque es muy pequeña la cantidad de madera que se está quemando por unidad de tiempo, ¿no? Muy pequeña la cantidad de leña, de madera que se está quemando por unidad de tiempo. En el motor es lo mismo, ¿no? Como el frente de llama es tan chiquito, tan pequeñito, la cantidad de combustible que se quema por unidad de tiempo es poca. Entonces el efecto sobre la presión y la temperatura es imperceptible. Esta distancia L1 vale de 5 a 6 milímetros. Esta distancia es pequeña, ¿no?, si es que lo comparamos con el diámetro. El diámetro del cilindro es 80 milímetros. Entonces, 5 o 6 milímetros es una pequeña esferita, ¿no?, como una canica. Segundo, la fase principal. La fase principal es la fase de la propagación de la llama. La fase de la propagación de la llama. Su duración es la más larga de todas, ¿no? De las 3 fases es la más larga. θ3 dura o θ2, perdón, no es θ3, θ2. Dura de 25 a 30 grados. Y se quema la mayor parte del combustible, de 80 a 90% de toda la energía contenida dentro del combustible, dentro de la estructura química del combustible. La llama es totalmente turbulenta, ¿ya? Llama turbulenta.
Y en esta fase, en la segunda fase, que es la más importante, la llama, el frente de llama, más o menos atraviesa toda la longitud de la cámara. Toda la longitud de la cámara es atravesada por el frente de llama. Hasta aquí, por ejemplo, ¿no? L2. Entonces, L2 es más o menos la longitud de la cámara, ¿no? Longitud de la cámara. En este caso, cerca de 80 milímetros, ¿no? En este caso particular, L2 atraviesa es la mayor parte de la longitud de la cámara. Ahora, me estaba olvidando. En esta fase principal, ¿cuál es el factor más importante para conseguir que el frente de llama se desplace con la mayor rapidez? Lo he mencionado al inicio de la clase, ¿no? Dije que en los motores modernos, rápidos, de alta velocidad, eso se consigue gracias a la turbulencia. El tipo de combustible ya tiene poco que ver en esta fase principal. Lo que importa es la turbulencia con que se mueve la mezcla durante este proceso. Entonces, la velocidad del frente de llama, hemos llamado, voy a llamarle ST. ST es la velocidad con que se mueve esta llama. ST. Esa velocidad depende de la turbulencia. Es función principalmente de la turbulencia. Y la turbulencia, ¿cuáles eran esas turbulencias? ¿Recuerdan? Habían dos turbulencias, ¿no? Una era el swirl, que era un movimiento de remolino, y el otro es el squish, que es producido por los expulsores. Claro, aquí no hay squish, ¿no? En esta cámara cilíndrica no tiene squish. Pero en los motores modernos sí los hay. En las cámaras triangulares o trapezoidales sí tienen squish. Entonces, y poco dependen de las propiedades de la mezcla. Propiedades de la mezcla. Poco depende. El factor preponderante es la turbulencia. ¿A qué propiedades me refiero? Por ejemplo, me estoy refiriendo a la volatilidad de la gasolina. Me estoy refiriendo a la homogeneidad de la mezcla aire-combustible. Me estoy refiriendo al número de octano del combustible. Esta segunda fase depende de la turbulencia, principalmente. Y la turbulencia, a su vez, es función de la velocidad. Además de estos elementos, que son constructivos, son geométricos, es decir, la turbulencia también depende, adicionalmente, depende de la velocidad. Mientras más veloz se mueve el motor, su cigüeñal, el pistón también se va a mover más rápido. Y al moverse más rápido, la mezcla durante el proceso de admisión va a ingresar al motor con mayor rapidez. El swirl se va a acelerar. Y cuando se produzca la compresión, el squish también va a ser más potente. Cuando el motor funcione a alta velocidad, el squish también se va a intensificar. Entonces la turbulencia, las dos variantes, se van a intensificar con la velocidad del motor. En cambio, la fase inicial depende poco de la velocidad, depende poco de la turbulencia. Más bien se busca que la bujía, por ejemplo, se ubique en un sitio de baja turbulencia. Es como cuando encendemos la fogata, ¿no? ¿Qué pasa si hay mucho aire, muchos ventarrones de aire, cuando recién iniciamos a prender la fogata? ¿No es cierto que va a ser muy difícil encender con un fósforo o con un encendedor? Se nos va a apagar a cada rato el fósforo.
Tenemos que protegernos ahí con un cartón o con un triplay o con lo que tengamos para poder prender esa etapa inicial de la fogata. Así utilicemos papel. Si no logramos prender el fósforo, el papel no se va a prender y la fogata tampoco. En el motor, lo mismo. La bujía tiene que estar en un sitio relativamente quieto, de poca turbulencia. Entonces, la fase principal, la fase inicial, perdón, la fase primera, sí depende de las propiedades del combustible. Sí depende de las propiedades de la mezcla. Entonces, ST depende de las propiedades, principalmente propiedades de la mezcla. Y depende poco de la turbulencia. Depende poco de la turbulencia. La turbulencia incluso puede ser un factor negativo, ¿no? Al inicio. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, que la gasolina sea volátil. Es imprescindible que la gasolina sea volátil para que se forme una mezcla homogénea. Es importante, por ejemplo, que la mezcla sea homogénea, ¿no? Si la mezcla, mientras más homogénea sea, más rápido va a arder, más rápido se va a encender. ¿Depende del número de octano? También depende del número de octano, ¿no? Si el número de octano aumenta, esta fase se alarga. La gasolina es poco reactiva, ¿no? Las gasolinas de bajo octanaje más bien son reactivas. Entonces puede hacer que la fase inicial se acelere. ¿Está claro? Y la última fase, la tercera, se llama fase residual. O fase de la extinción de la llama. Fase de la extinción. Esta fase también dura relativamente poco. ¿Cuánto dura? Teta 3. De 10 a 15 grados de giro del cigüeñal. Y se quema más o menos también igual que en la primera fase, de 5 a 10% del calor contenido en el combustible. Esta es la última etapa, ¿no? Durante la cual el combustible se quema en las peores condiciones. ¿Por qué digo que las peores condiciones? Porque ya el volumen dentro de la cámara está bajando, está aumentando y aumentando con cada vez mayor rapidez. Ustedes saben que cuando el pistón comienza a bajar, al principio baja con lentitud, pero a medida que va bajando, su velocidad se va incrementando y el volumen también se va incrementando con la misma velocidad. Entonces, esta etapa ya se produce cuando la temperatura y la presión dentro del cilindro han bajado o están bajando. Y esto influye negativamente sobre la combustión, ¿no? Por eso no queremos que esta fase se alargue mucho. Lamentablemente, cuando el motor trabaja con bajas cargas, esta fase residual se alarga demasiado y la combustión se vuelve totalmente ineficiente, como vamos a ver después. ¿Ya? ¿Se ha entendido, por favor? Ahora, vuelvo al diagrama. Voy a borrar las marcas. Aquí en la parte de abajo, acá, hay dos curvas más, utilizando la misma abscisa. La curva azul, ¿cómo se le llama? ¿Qué cosa representa esta letra griega G? Se llama G, ¿no? No es una X, es una letra griega, G. ¿Cómo se le llama a ese parámetro?
Le vamos a llamar coeficiente de liberación de calor, coeficiente, o fracción de combustible quemado. ¿Qué cosa representa ese coeficiente de liberación de calor? Es una fracción. ¿Ya? Realmente ese G es una fracción. Esa fracción al inicio vale 0. ¿Por qué vale 0 al inicio? Acá en el punto 1. Porque en el punto 1 recién está comenzando la liberación del calor. A medida que transcurre la combustión, ese coeficiente va creciendo, porque cada vez es mayor la cantidad de calor que se ha desprendido. Por ejemplo, en este punto, ¿cuánto vale G? Acá. En ese punto vemos que G vale 0,2. Se ha quemado 20% del combustible. En este otro punto, por ejemplo, ¿cuánto vale G? En ese otro punto vale 0,8. En ese punto se ha quemado el 80%, aquí, 80%. Y finalmente en el punto 4, se supone que se ha liberado todo el calor, el 100%. Por eso que G vale 1. Ahora, más importante que saber la tendencia de G, más importante que esto, es saber cómo es su derivada. La derivada de G con respecto a phi. ¿Por qué es más importante la derivada que la misma variable? Porque dijimos que si el movimiento cigüeñal es uniforme, circular uniforme, dijimos que phi era proporcional al tiempo. Entonces, derivar con respecto a phi es equivalente a derivarlo con respecto al tiempo. Entonces, estaríamos derivando con qué rapidez se libera el calor en función de phi. La rapidez con que se libera el calor, la rapidez con que se quema el combustible, en otras palabras. ¿Y qué cosa observamos en la curva roja? Vemos, por ejemplo, que al principio la combustión comienza con lentitud. La rapidez de desprendimiento del calor o de liberación de la energía es lento. ¿Ya? A pesar que muchos podemos pensar que en la combustión H se produce una explosión, eso dista de lo verdadero. Eso no es cierto. La combustión es rápida, pero es paulatina, es secuencial. No es una explosión. No se produce una onda de choque. La explosión se caracteriza por ondas de choque, una explosión sonora. Acá no, ¿no? Acá es rápida, pero paulatina, secuencial. Claro, para la percepción humana todo esto se produce en 2 milésimos de segundo, ¿no? Quizás por eso pensemos que es una explosión. Pero para el motor no, 2 milésimas de segundo no es tampoco. Está claro, es un proceso rápido, sí, tiene que ser rápido, pero no es explosivo. Y vean ustedes que el final de la combustión también ocurre lentamente. ¿Dónde se logra la mayor rapidez de desprendimiento del calor? Cuando el pistón está cerca del punto muerto superior. Cuando estamos en la fase principal, aquí. ¿No es cierto? Eso es muy diferente a lo que ocurre en el motor diésel. ¿Qué cosa hemos dicho sobre el motor diésel? Hemos mencionado, así someramente, de que la combustión en un motor diésel siempre comienza con una pequeña explosión, en cada ciclo. La combustión en un motor diésel siempre comienza con una pequeña explosión. ¿Y por qué comienza con una pequeña explosión? Porque el combustible, que desde el momento en que se inyecta, no se enciende de inmediato, instantáneamente. Transcurre un tiempo, pequeñito, pero hay un tiempo, durante el cual se sigue inyectando el combustible. Y ese combustible, de repente, todo ese combustible que se acumuló en la cámara, se autoenciende. Y eso produce la pequeña explosión. Por eso, en un motor diésel, esta curva de la derivada no es como en el motor H. En el motor diésel, al principio crece con rapidez, explosivamente.
y después casi de inmediato baja. Baja, después tiene una tendencia como esta, ¿no? Este es para el motor diésel. Bueno, ya se borró. Es explosiva al principio, después baja y se atenúa y es más larga la combustión diésel, ¿no? Más larga. Este es para el motor diésel. No es simétrica para nada. En cambio, para el motor H, la curva de rapidez de desprendimiento de calor, rapidez de desprendimiento de calor, es una curva más o menos simétrica. Ahora, quiero que noten, ¿no? Y que lo recuerden. Quiero que lo recuerden, por favor. La etapa principal, vean la ubicación en el diagrama con respecto al punto muerto superior. ¿Qué pueden observar? Ustedes como estudiantes de ingeniería de la mejor universidad del país en ingeniería. Esta etapa principal, beta 2, ¿cómo se ubica en el diagrama en relación al punto muerto superior? ¿No es cierto que se ubica más o menos en forma simétrica? Simetría. Sí, simetría. La primera parte, la primera mitad, se produce antes del punto muerto superior. Y la segunda mitad, después. Eso nos garantiza que la parte más importante del calor se desprende en las cercanías del punto muerto superior. Cuando ocurre eso, se dice que la combustión está, entre comillas, centrada. Ya cuando la mitad de la primera fase, de la segunda fase se produce antes del punto muerto superior y la segunda mitad después, es decir, tiene una forma simétrica, se dice que la combustión está centrada. Y eso nos garantiza la mayor eficiencia en la transformación de calor en trabajo. ¿Ya? Por ahora todavía no tiene mucho fundamento eso que estoy afirmando, ¿no es cierto? Pero después lo vamos a entender con claridad por qué debe cumplirse esto. ¿Por qué la chispa debe saltar antes? Para que ocurra esto, para que la combustión esté centrada, la chispa tiene que saltar antes. No puede saltar justo en el punto muerto superior, porque si no, la fase principal se va a correr hacia la derecha. Si el encendido se demora, toda la combustión se retrasa. Ya la combustión deja de estar centrada. ¿Está claro? Ahora, hay otro parámetro que es importante. Sobre todo para el motor diésel, no tanto para el motor Eche, pero para el motor diésel sí es importante. Se llama rigidez. Rigidez de la combustión. Lo vamos a simbolizar con la letra R. Rigidez de la combustión. Esta rigidez es importante porque está vinculada directamente con el ruido que produce la combustión, con el ruido y la vibración que produce la combustión. Como sabemos, el ruido y la vibración son mayores en los motores diésel. En los motores diésel funcionan con mayor nivel de ruido y con mayor vibración. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué en el motor diésel ocurre que la rigidez es muy alta? ¿Recuerdan que dije que el desprendimiento de calor al inicio era explosivo? Y que la curva se elevaba rápidamente y después decrecía y ya se volvía más lenta. Esa rigidez tiene que ver con la explosión que se produce al inicio. En el motor Eche, la combustión al principio no es violenta, no es explosiva. La combustión es paulatina. Comienza lenta y finaliza lenta. Y la mayor velocidad se logra cerca del punto muerto superior. En el motor diésel no. En el motor diésel, al inicio, la combustión es explosiva. Y se produce un ruido en cada ciclo. Ese ruido
se va a deber a la rigidez. ¿Cómo se define la rigidez? Es como una derivada. La derivada promedio de la presión con respecto a phi. La derivada promedio. En la fase más rápida de la combustión. ¿Cuál es la fase más rápida? O la fase principal, de 2 a 3. Entonces será P sub 3 menos P sub 2. Es el diferencial de presiones, ¿no? Gradiente de presiones. Y el gradiente de phi vale teta 2. En este caso, P sub 3 y P sub z es lo mismo, ¿no? P sub 3 y P sub z es lo mismo. Presión máxima. P sub 3 es igual a P sub z. ¿Está claro? Ahora, a ver. En clases anteriores he dibujado una cámara de combustión diferente a esta, ¿no? Esta es una cámara cilíndrica, en estos momentos casi inexistente, casi nadie la utiliza. Esta cámara cilíndrica que he dibujado, nadie la utiliza actualmente. Pero hay otras cámaras. ¿Cuáles? Por ejemplo, las que voy a mostrar enseguida. Aquí hay otras cámaras, ¿no? Por ejemplo, las que se utilizan en automóviles con mucha frecuencia son las cámaras D y E. La cámara D se llama cámara triangular o cuneiforme. El término cuneiforme, el adjetivo cuneiforme es de forma de una cuña. Es una cámara triangular, ¿no? Vean ustedes, esta es la cámara cuneiforme o triangular. Una cámara muy parecida a la cámara trapezoidal o semicuneiforme, que es esta, la E. La E, trapezoidal. ¿Por qué se caracterizan estas cámaras? Que son muy frecuentemente utilizadas en motores de automóviles, motores rápidos. Como aquí no se distingue muy bien, voy a hacer un dibujo. A ver. Acá, por ejemplo, un triángulo. Acá dibujamos un squish. Te bajas. Este es el pistón. Sabemos que la bujía está en el lado izquierdo. Las válvulas están cerradas, están en este lado. Una detrás de la otra, pero cerradas. Sabemos que esta parte de acá se llama squish. O expulsor, ¿no? Squish. O expulsor. Entonces, sabemos que al principio la llama se propaga con lentitud alrededor de los electrodos de la bujía. Y después se va turbulizando la frente llama, se va volviendo turbulenta, se va arrugando y se va engrosando. Se arruga y se engrosa. Y cada vez se desplaza más rápido. Al final de la combustión se ralentiza, se vuelve lenta, por efecto de las paredes, del contacto con las paredes, hasta que después se extingue la llama. ¿Por qué estas cámaras son frecuentemente utilizadas en los motores de automóviles? Son preferidas por los fabricantes, la cámara triangular y la cámara trapezoidal. ¿Qué de particular tienen estas cámaras? Vean ustedes, acá por ejemplo, la fase inicial
se produce cerca de la bujía, ¿no? Voy a subir esto un poco, un ratito. La fase inicial, donde el frente de llama se desplaza poco, le habíamos llamado L1. L1 dijimos que valía entre 5 y 6 milímetros. Después, durante la fase principal, que es hasta aquí más o menos, la llama recorre casi todo el largo de la cámara. L2. Y L3 es ya en la extinción de la llama, ¿no? L3, en la fase final, que se produce prácticamente en la zona de los expulsores, en las holguras que quedan entre la cabeza del pistón y la culata, o entre el pistón y el cilindro, acá, ¿no? Esa es la fase residual. La combustión lenta, ¿no? En malas condiciones. Ahora, ¿qué de particular notamos? ¿Por qué la forma triangular? Porque lo que quiere el fabricante, lo que pretende el fabricante, es que la mayor parte del combustible se queme en esta zona, acá. La mayor parte del combustible se encuentra en esta zona de acá. Cerca del inicio, en plena fase principal, cuando está comenzando la fase principal. Esa es una recomendación, que la mayor parte del combustible se queme al inicio, no al final. Hubiera sido una mala decisión, muy mala, si es que la cámara hubiera sido así, por ejemplo, como la voy a dibujar ahorita. Al principio pequeña y que vaya creciendo. Esta hubiera sido una muy mala cámara de combustión, si es que la bujía se hubiera ubicado aquí. ¿Por qué hubiera sido una mala decisión? No, por la misma forma, ¿no? Vean ustedes, al inicio se quema el combustible con lentitud. Durante gran parte del proceso se transmite con lentitud. Y eso no queremos. Queremos que la llama se propague con rapidez. Y vean ustedes, más o menos tenemos esto, ¿no? La mayor parte del combustible, ¿dónde se está quemando? En la etapa final. Al final de la etapa principal o inicios de la etapa residual. Y eso no queremos, ¿no? Queremos que la mayor parte del combustible se queme cerca del punto muerto superior. No cuando el pistón está descendiendo. Eso es poco eficiente, poco conveniente, e incluso hasta peligroso. ¿Por qué digo que peligroso? Mientras mayor es la longitud que recorre el frente de llama, más peligro que haya detonación. ¿No es cierto? Cuando hay detonación, ¿cuándo ocurre la detonación? Cuando el frente de llama demora mucho en llegar a las zonas más alejadas. Quiero que lo recuerden bien. La detonación se produce cuando el frente de llama demora mucho en llegar a las zonas más alejadas de la bujía. ¿Por qué ocurre eso? Porque esa zona tiene tiempo para recalentarse. ¿Y por qué se recalienta las zonas más alejadas? Esta de acá, por ejemplo. ¿Por qué se recalienta? ¿Quién recalienta esa zona? ¿Por qué hay recalentamiento? Vamos a poner, hay recalentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué hay recalentamiento? Porque la combustión va desprendiendo calor. A medida que va transcurriendo, desprende calor y la comprime. Desprende calor y la comprime. Hay una compresión. Hay una compresión cuasi adiabática.
cuasi adiabática. Hay que recordar que el proceso de combustión en general dura muy poco, 2 milisegundos. Por eso podemos considerar que es casi adiabática. Mientras más larga es esta distancia, más peligro de recalentamiento. Pero no solamente hay recalentamiento, sino que también hay oxidación. Esta zona se oxida. Mientras se va calentando, hay oxidación. Oxidación. Y es razonable, ¿no? Si una manzana, por ejemplo, una manzana sencilla, la cortamos y la dejamos al medio ambiente, notamos que al poco tiempo ya está oscura. Ha cambiado de color. ¿Y ese cambio de color qué manifestación es? Eso es síntoma de que se ha oxidado. Si la manzana se oxida a la temperatura del medio ambiente, ¿no creen ustedes que el combustible con mucho mayor razón, en vista de que el aire está caliente? Mientras más caliente está el aire, más rápido es cualquier proceso de oxidación. Entonces, hay una oxidación intensa. ¿Qué pasaría si el número de octano de la gasolina es bajo? ¿No es cierto que hay peligro inminente de detonación? ¿Y qué cosa va a provocar la detonación si esto detona? ¿Qué va a producirse? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que he dibujado? Una explosión. Y acá el peligro es mayor todavía, ¿no? Los efectos de la detonación son más perniciosos. ¿Por qué motivo? Porque en la última parte donde se está produciendo la detonación es una zona grande, donde hay una gran cantidad de combustible todavía por quemarse. Y está detonando, está explotando. Si aquí, por ejemplo, se produciera la detonación en la primera cámara, que en la cámara 1, si es que se produciera la detonación se produciría acá, en la zona más alejada. ¿Esta zona alejada cómo es? ¿No es cierto que es mucho más pequeña que esta otra? Aquí, acá en la cámara 2, esa zona más alejada es grande. En la cámara 1, la zona más alejada es pequeña. Entonces, se produciría, si es que se produce, una explosión pequeña, no destructiva. La vamos a escuchar, pero no va a destruir al motor. En cambio acá, en la cámara 2, sí la va a destruir, porque esa zona es grande. ¿Está bien? Ahora, en la cámara 1 incluso tenemos un elemento que nos ayuda a evitar que se produzca la detonación. ¿Cuál es ese elemento? El squish. Este squish hace que la fase residual se acelere. El problema es cuando la fase residual transcurre lentamente, porque cuando transcurre lentamente le damos tiempo a que el recalentamiento sea más intenso. Este squish evita ese recalentamiento, acelera la fase residual. Y de paso, vean ustedes, la forma en la cámara. Es decir, cuando un cuerpo tiene zonas agudas o puntiagudas, por ahí se escapa el calor. Cuando un cuerpo tiene formas puntiagudas, delgadas, por ahí se escapa el calor. Se escapa por las esquinas. Para ilustrar eso, por ejemplo, si uno tiene una botella de gaseosa y quiere que rápidamente se congele, uno la pone al freezer, a la nevera, ¿no? Pero no, uno no la pone en el centro de la nevera. ¿Cómo uno pone la botella? ¿Cómo sería la forma más eficiente para que se enfríe con rapidez? Uno echa la botella de Coca-Cola o de gaseosa y la pone cerca de una arista. ¿Por qué? Porque en la arista vamos a tener área, metal por todos sitios. Aquí lo mismo, tenemos metal acá arriba, tenemos metal aquí abajo, y el calor va a jugar por ambos lados. Siempre el calor se pierde con mayor rapidez en las zonas agudas, en las zonas delgadas. Otro ejemplo, cuando nosotros subimos a la altura y pasamos por Ticlio y salimos del carro,
¿No es cierto? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más rápidamente se enfrían? De la cara. ¿No es cierto que las zonas pequeñas de alta área, como son la nariz y las orejas, la nariz y las orejas se caracterizan por ser pequeñas y por tener gran área por unidad de volumen? Para el volumen que tienen, tienen una área grande. También se enfrían nuestras manos y nuestros pies. No se enfría mucho el estómago, ¿no? Porque ahí tenemos la parte más voluminosa. El tórax, ¿no? No se enfría eso con rapidez. Se enfrían las partes pequeñas, puntiagudas. Las manos, los pies, la nariz, las orejas. Acá lo mismo. En la cámara, esta es la parte más puntiaguda. Y acá no, ¿no? En la cámara 2, no. La parte más alejada se encuentra en la zona más abultada, más grande. Por eso, esta es una decisión muy mala. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Sí. ¿Todos entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ya muy bien. Entonces, era importante que entiendan esto, ¿ya? Por eso les he preguntado, si no me entendieron. Vamos ahora nuevamente a regresar a las diapositivas. Ya. Ahora vamos a ver, ya que hemos entendido la fase de la combustión, más o menos a plenitud, vamos a analizar cuáles son los factores que tienen más influencia sobre el proceso de combustión, sobre la rapidez del proceso de combustión, ¿no? Eso es lo que queremos, siempre ese es nuestro objetivo, que la combustión transcurra con la mayor rapidez posible, con la mayor eficiencia, ¿no? Que la combustión sea completa y eficiente, que se produzca cerca del punto muerto superior. Entonces, el primer parámetro que vamos a analizar es cómo influye alfa. Alfa, primer parámetro. ¿Cómo influye alfa? Entonces, voy a recurrir a resultados experimentales. ¿Ya? Voy a recurrir a resultados experimentales. Cuando alfa está en el rango de 0,85 a 0,9, se comprueba experimentalmente que la velocidad del frente llama, la velocidad de la combustión, en otras palabras, se hace máxima, se maximiza. La velocidad con que se propaga la llama se maximiza. Y cuando la velocidad de la llama se maximiza, esto también permite obtener el máximo velocidad de desprendimiento de calor. La combustión desprende más rápido el calor. Se quema más rápido el combustible, en otras palabras. Y cuando el combustible se quema con rapidez, ¿qué efecto tiene esto sobre la potencia del motor? NE. La potencia también se maximiza. Si la combustión se produce con rapidez, hay otro efecto, ¿no? La duración de la combustión es mínima. Este parámetro me había olvidado de definirlo, ¿no? Delta de teta z. ¿Qué cosa es delta de teta z? Es la sumatoria. Teta 1 más teta 2 más teta 3. Es lo que dura la combustión. Esto, como rango, está entre 40 y 60 grados en los motores automotrices, cuando trabajan en su régimen nominal, de 40 a 60 grados. Eso en milisegundos, más o menos es de 1 a 1,6 milisegundos.
Así de rápido se realiza la combustión. Entonces, cuando la mezcla es rica, la combustión es rápida y la duración es breve, es mínima. ¿Está claro? Y eso, del punto de vista del desprendimiento de calor, de la liberación del calor, es lo que nosotros queremos, que la combustión se realice con rapidez. Ahora, no todo es positivo, lamentablemente. ¿Qué cosa va a provocar que utilicemos una mezcla ligeramente rica? Porque eso nos indica alfa, ¿no? Cuando alfa está en ese rango, nos indica que la mezcla es ligeramente rica. ¿Cuál es la parte negativa de utilizar mezclas ricas? Cuando utilizamos estas mezclas ricas, lamentablemente también hay efectos negativos. Por ejemplo, el motor comienza a emitir monóxido. Siempre que alfa sea menor que 1, el motor emite monóxido. El porcentaje de monóxido es mayor que el porcentaje mínimo. Mientras más rica la mezcla, más monóxido va a emitir. ¿Qué otro efecto hay? Negativo. Que la eficiencia efectiva no es la máxima. La eficiencia efectiva del motor es menor que la eficiencia máxima. ¿Por qué? Porque estamos utilizando mezcla rica. Y la mezcla rica va a implicar monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una muestra, una prueba de que la combustión ha sido incompleta. Y cuando la combustión es incompleta, hay desperdicio de energía. Por eso que la eficiencia es menor que la máxima, ¿no? Ahora, hay otros parámetros que me estaba olvidando de indicar acá. Vamos a ponerlos todos, ¿no? Cuando el calor se libera con rapidez, esto influye en la presión y en la temperatura máxima del ciclo. Esto provoca que PZ y TZ crezcan y se maximicen. PZ y TZ se maximizan. Ya. Esto es bueno siempre y cuando estas presiones y temperaturas ocurran oportunamente, después del punto muerto superior, ¿no? Si ocurren después del punto muerto superior a cierta distancia, eso es óptimo, eso está bien. Eso es lo que pretendíamos. El problema sería si estas presiones y temperaturas máximas se producen muy cerca del punto muerto superior o antes del punto muerto superior, que sería peor. Eso sí sería grave, ¿no? Pero que se produzcan después, eso es lo que queremos, que la combustión sea rápida y que los valores de presión y temperatura sean valores también altos. Ya sabemos para qué, ¿no? Temperaturas altas significa reacciones químicas rápidas, eficientes y completas. Presiones máximas, altas, significa que los gases van a tener la suficiente fuerza para empujar al pistón y desarrollar trabajo útil. Pero repito, siempre y cuando estos valores de presión y temperatura se logren después del punto muerto superior a cierta distancia, ¿no? Ahora, también podría ocurrir que la rigidez también aumente, ¿no? Esto puede provocar que la rigidez aumente. En un motor Eche, eso no es problema, que la rigidez aumente. Porque la combustión siempre comienza lentamente, ¿no? Por más rápida que sea la combustión, si es que la combustión es normal, no va a haber explosión. En un motor Eche, las razones que produjeran explosiones serían, por ejemplo, si yo no utilizo una gasolina con el suficiente octanaje. Me recomiendan que utilice 97, pero yo le echo de 90. Claro, eso sí me va a provocar detonación, ¿no? Entonces,
Que la rigidez aumente en un motor Eche no es mayor problema si es que utilizamos la gasolina adecuada. O también podría ocurrir detonación si es que yo adelanto mucho el encendido. Una chispa demasiado prematura, demasiado adelantada, también me podría provocar detonación. ¿Ya? Entonces, esto es bueno, esto es bueno. Esto también es bueno. Ahora, hay otro factor adicional, positivo. Si es que yo, por ejemplo, sacara diagramas indicados, abiertos, cuando el motor trabaja con este alfa, yo observaría lo siguiente. En el diagrama PFI, observaría lo siguiente. Si este fuera el punto muerto superior, recuerden ustedes siempre hay que dibujar el punto muerto superior. La curva de compresión sería esta de acá, la que voy a dibujar. La curva de combustión sería esta, acá se produce el encendido, con un adelanto de la chispa de phi sub e. Y la combustión inicial sería esta, la combustión principal está de acá, y después las otras fases. La curva de presión. Ahora, cuando uno en la práctica, en el laboratorio, obtiene estos diagramas indicados, realmente lo que uno ve en el osciloscopio o en la PC, en el monitor de la PC, uno observa cientos de ciclos sucesivos, no solamente uno. Hay que recordar, si un motor gira 6.000 revoluciones por minuto, en un minuto hay 10.000 combustiones. Entonces uno ve cientos o miles de combustiones, de ciclos sucesivos superpuestos. Ahora, si de ciclo a ciclo hay uniformidad, si en el siguiente ciclo, por ejemplo, yo observo que la misma curva, ¿qué cosa significa eso? Que para el siguiente ciclo no ha variado las condiciones. La presión, la temperatura siguen siendo iguales y eso va a redundar en una potencia uniforme. La potencia no va a subir. Y si esto se repite, ¿no? La superposición se repite ciclo a ciclo, yo lo voy a interpretar, si es que estoy viajando en ese automóvil, que el funcionamiento es parejo. La gente diría, el motor se ha afinado muy bien, está muy bien afinado. Yo no noto variaciones, ¿no? Que el motor se me acelera, se me desacelera solo, no. No, noto que el funcionamiento es parejo. Y eso es una consecuencia de que ciclo a ciclo, en ciclos sucesivos, hay superposición de los diagramas. Entonces, esto va a implicar un funcionamiento estable. Yo noto que el diagrama siempre es muy nítido, una línea fina pero nítida. Diferente sería el caso si yo notara una curva tenue y gruesa. Eso yo hoy mismo me voy a dar cuenta porque voy a notar que el motor se acelera, se desacelera solo. Y como consecuencia de eso el motor se va perdiendo potencia, se va frenando. Acá no. Entonces, esa es una de las ventajas también, ¿no? Esta es una ventaja, por supuesto, de utilizar mezcla rica. Lo único malo es que la economía no es muy buena y que el motor es contaminante. Eso es lo malo. Esto es malo, esto es malo. Si es que soy taxista y vivo en la ciudad, eso es muy malo. Ahora, si alfa va aumentando, mayor que 0,9, y alfa aumenta, yo voy a notar todo lo contrario, ¿no? Lo que he puesto, ¿no? Esto va a representar que el frente de llama se mueve con mayor lentitud, va disminuyendo. Eso, a su vez, va a representar que la rapidez con que se desprende el calor del combustible es menor.
Esto va a determinar que la potencia del motor baje. Voy a corregir acá, ¿ya? Que la combustión dure más. Delta de teta z, sub z, va a aumentar. PZ y TZ van a disminuir, ¿no? PZ y TZ disminuyen. La rigidez también va a disminuir. La mayor parte de estos aspectos son negativos, ¿no? Que la potencia se reduzca es negativo. Que la presión y TZ bajen, bueno, también podríamos considerarlo negativo. Que la rigidez disminuya también. ¿Cuál sería lo positivo de empobrecer la mezcla? Si empobrecemos la mezcla, la emisión de monóxido va a bajar. Y la eficiencia efectiva del motor va a subir. ¿Eso no es bueno? Por supuesto que es bueno, ¿no es cierto? Entonces, esto es bueno. Si es que yo quiero economizar combustible y sobre todo en condiciones de ciudad, entonces yo necesito eso, ¿no? Trabajar con una mezcla un poco ligeramente enriquecida, solamente ligeramente enriquecida, ¿ya? Ahora, en cuanto a la estabilidad del funcionamiento. En la estabilidad del funcionamiento, bueno, como acabo de decir hace unos minutos, yo la curva de combustión ya no la voy a ver con tanta nitidez. ¿Qué cosa dije al respecto? En la curva la voy a ver tenue y gruesa. Si este es el punto de encendido, para un ciclo será así, pero para el siguiente ciclo, por ejemplo, puede bajar, ¿no? Y para el subsiguiente ciclo podría subir, incluso un poquito. Entonces, como estos ciclos los estoy viendo simultáneamente, de forma casi superpuesta, esto lo voy a ver como una línea gruesa, tenue, poco nítida. Esto es baja estabilidad. Este es un aspecto negativo, ¿no? Un aspecto negativo. Cuando alfa esté en el rango de 1,05 a 1,15, yo logro la máxima economía. La máxima economía. Eta E es máxima. El monóxido de carbono casi es cero. Casi cero. ¿No es cierto? Los NOx han descendido, por supuesto, ¿no? Este es positivo. Los NOx han descendido. Este es positivo, pero este es negativo, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo negativo? No he puesto todavía lo negativo. ¿Cuál es lo negativo? Que la potencia no es máxima, ¿no? La potencia ha bajado. Menor que la potencia máxima. Pero en una ciudad, en muy pocas circunstancias, necesitamos que el motor desarrolle su máxima potencia. Eso es cuando estamos en carretera. Pero en condiciones de ciudad, no. En condiciones de ciudad lo que requerimos es economía de combustible. Entonces la mezcla tiene que estar ligeramente empobrecida. Si es que queremos eso, ¿no?
¿Está bien? La estabilidad no es muy buena, ¿no? Baja estabilidad. El motor puede vibrar un poquito, puede vibrar. Esto es negativo, ¿no? La gran ventaja es que el trabajo, el funcionamiento es económico. Y las emisiones de monóxido es casi cero. Ahora, si es que yo sigo bajando o subiendo alfa, si alfa, por ejemplo, está en el rango de 1,2, 1,3, ¿qué puede ocurrir? Uno podría seguir pensando, va a ser mejor en cuanto a la economía, ¿no? Uno podría seguir pensando, va a ser mejor todavía. La eficiencia va a subir más. Pero eso es falso. ¿Qué puede ocurrir? El problema de trabajar con mezclas homogéneas o casi homogéneas es que los rangos de inflamabilidad son relativamente cortos, estrechos. Yo he comentado ya en clases anteriores que los motores de Che, que trabajan con mezcla homogénea, entonces hay el problema de que las mezclas muy ricas o muy pobres no se encienden. No se encienden. Por ejemplo, un motor de Che no puede trabajar con un alfa de 1,3. El motor tiende a apagarse. Ese es el alfa límite. Y a ese alfa límite se llama límite inferior. Límite inferior. De inflamabilidad. Y así como hay un alfa inferior, un límite inferior, también hay un límite superior. Las mezclas muy ricas, excesivamente ricas, tampoco se encienden. Entonces, ese alfa es entre 0,6 y 0,7. Se llama límite superior. De inflamabilidad. Límite superior, límite inferior. Cada combustible tiene su propio límite. Para las gasolinas, esos son. ¿Ya? Entonces, si yo lo grafico eso, vean un gráfico interesante, es el siguiente. Dibujo en la ordenada la velocidad del frente de llama, ST, y en la abscisa el alfa. Como referencia dibujo alfa igual a 1. Como referencia. Entonces, para una gasolina, que trabaja, para un motor de gasolina que trabaja con un carburador, más o menos la curva es la que voy a dibujar. A este límite de máxima pobreza se llama límite inferior. Se llama límite inferior. Vamos a simbolizarlo así. Límite con iniciales. Límite inferior de inflamabilidad. Y a la mezcla más rica la vamos a llamar límite superior de inflamabilidad. Para las gasolinas el límite superior está ¿en qué valores? Cuando alfa vale de 0,6 a 0,7. Y el límite inferior de inflamabilidad es cuando alfa vale de 1,2 a 1,3. La máxima velocidad, ¿cuándo se logra? Cuando alfa está de 0,85 a 0,9. Mezclas más ricas o más pobres no arden. Aquí, por ejemplo, en esta zona no arde la mezcla, no arde.
Aquí tampoco arde. Por más potente que sea la chispa, no se enciende la mezcla. ¿Sí? Ahora, estos límites pueden cambiar. A este rango se le llama rango de inflamabilidad. De acá a acá se llama rango de inflamabilidad. Estos límites y este rango pueden variar. La velocidad máxima también puede variar. Para la misma gasolina. ¿Cómo? Utilizando, por ejemplo, inyección electrónica en el múltiple de admisión. Si utilizo inyector en vez de carburador, voy a ampliar el rango y voy a hacer que la velocidad de la propagación de la llama sea más alta. Va a ser así, por ejemplo. ¿Qué cosa notamos? Que los límites han variado. Se pueden inflamar mezclas ligeramente más ricas, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para qué utilizar mezclas muy ricas si voy a gastar más dinero, voy a contaminar más? Lo que tendría sentido es trabajar con mezclas más pobres. Eso sí tiene sentido, ¿no? Porque eso me va a representar economía de combustible. El límite inferior que se haya extendido sí me interesa. Esto sí me interesa. Esto está bien. Esto no me sirve para nada. Ahora, vean ustedes. La velocidad máxima es más alta, ha crecido la velocidad máxima. Y además se está produciendo con otro alfa. ¿Con qué alfa? Por ejemplo, con un alfa de 0,9 a 0,95. Esto es con inyección y esto es con carburador. Entonces, los valores, los rangos y los valores de velocidad no son absolutos. Pueden cambiar. Cada combustible tiene sus propios límites. Ahora, como ustedes revisan seguramente los PPTs, los PowerPoint, van ustedes a encontrar lo siguiente. Yo muestro estos límites de inflamabilidad para diferentes combustibles, y entre ellos la gasolina. Y van a encontrar que el límite inferior de inflamabilidad es 1,8. Y el límite inferior, el superior, 0,25. Yo les he dado otros valores, ¿no? El límite inferior les he dicho que está entre 1,2 y 1,3. Y el límite superior está entre 0,6 y 0,7. ¿Por qué los valores acá son diferentes? Por una razón. Estos valores son obtenidos en bombas calorimétricas, en cámaras de combustión estáticas, no de un motor, sino en recipientes cerrados estáticos, en condiciones de laboratorio. Entonces, en condiciones estáticas se pueden encender mezclas un poco más ricas y un poco más pobres que lo que ocurre en un automóvil. En un automóvil el rango de inflamabilidad es más corto, más estrecho, porque las condiciones son más severas, más rigurosas. ¿Está claro? Y así como hay límite de inflamabilidad para la gasolina, hay para diferentes combustibles. Cada combustible tiene sus propios límites. Límites inferiores y límites superiores. ¿Sí? Vean ustedes, la mezcla aire-combustible cuando están estáticas en la cámara, requieren de chispas más débiles, menos energía. Chispas más débiles. Cuando hay turbulencia, requerimos una chispa más potente.
Esto es experimental. Recuerden que la tendencia actualmente es que la combustión sea turbulenta. En los motores rápidos es la única forma que tenemos para que la combustión se realice dentro de la disponibilidad de tiempo que hay en estos motores rápidos. Entonces ahí se requiere chispas más potentes. Otro dato interesante. Las mezclas ricas son las más fáciles de encender. Pero en la actualidad los fabricantes buscan que utilizar mezclas pobres, ¿no? Sobre todo en condiciones de ciudad, por la escasez de petróleo, por la cada vez escasez de petróleo, con el crecimiento de los precios del petróleo. Ahora hay un crecimiento del barril de petróleo, ¿no? Ahora el petróleo es caro y va a seguir subiendo. No es solamente por efecto de la invasión de Rusia, es porque el petróleo se está agotando. Entonces la tendencia es utilizar mezclas pobres, pero las mezclas pobres no son tan fáciles de encender. Requieren de mayor voltaje en las bujías. Requieren de bujías especiales con 2, 3 electrodos. Electrodos negativos. El ganchito, ¿no? En vez de tener un ganchito, tienen este de acá, ¿no? En vez de tener uno, tienen varios. 2, 3 ganchitos. Ese es el electrodo negativo. Entonces necesitan chispas más potentes. ¿Qué ventajas obtengo de utilizar mezclas pobres? Alta economía de combustible, bajas emisiones de monóxido e hidrocarburos en condiciones de ciudad. Los automóviles trabajan principalmente en condiciones de ciudad. El 99% de automóviles trabajan en condiciones de ciudad, de automóviles. Otro dato interesante. Las máximas temperaturas de combustión, TZ, se logran con mezclas ricas, ligeramente ricas. Cuando alfa vale de 0,95, 0,96, 0,97. Quiero que lean ustedes cómo explico, por qué razón se produce esto aquí. Lo dejo como tarea para ustedes. Ya no es con alfa igual a 1, ¿no? Como podíamos creer. Muchos piensan que con la mezcla estequiométrica se logra la máxima temperatura de combustión. Eso no es cierto. Se logra con mezclas ligeramente ricas. Y es interesante saber por qué. Eso lo dejo como tarea. Que lean esto y que investiguen más, ¿no? No se conformen con esta explicación. Ahora, en los motores rápidos, en la clase lo he dicho varias veces, es imprescindible que la combustión se produzca con alta turbulencia. Y la alta turbulencia se genera con estos movimientos turbulentos, con el swirl y con el squish. El swirl aparece desde la admisión, haciendo que el aire ingrese dando vueltas. Eso acelera el proceso de formación de la mezcla, permite obtener mezclas más homogéneas, permite que el combustible se vaporice por completo, permite que la combustión se realice en la fase principal con rapidez. Pero eso no es fácil, eso hay que diseñarlo. Lo mismo el squish, ¿no? El squish también acelera la etapa final de la combustión, la tercera fase, la fase residual. Y este es mediante los expulsores, ¿no? En la zona más alejada de la bujía hay un gran expulsor. Este expulsor origina turbulencia y esto acelera el proceso de combustión residual para que la llama no se apague, ¿no? Porque la llama tiende a apagarse. ¿Por qué tiende a apagarse? Porque esta zona es estrecha, es aguda. Y hemos dicho qué cosa le ocurre a los cuerpos que son delgados, que tienen mucha área por unidad de volumen. Pierden calor y se enfrían. Entonces la combustión corre riesgo, la fase final corre riesgo de apagarse. Para que no se apague, existe este squish.
Aquí podemos ver cómo influye la velocidad, o perdón, la turbulencia en la velocidad de la llama. Cuando no hay turbulencia, ocurre esto, ¿no? Vean ustedes. La máxima velocidad, 16 metros por segundo. Pero esa velocidad es para motores que tienen, pues, 2000 RPM como máximo. 1000, 1500, 2000, no más. Motores antiguos. En los motores modernos eso ya no es posible, ¿no? Trabajar con poca turbulencia. Hay que generar de todas maneras turbulencia. ¿Qué turbulencia? El swirl y el squish. Y que el motor trabaje rápido. Con ello podemos alcanzar velocidades hasta 60 u 80 metros por segundo. Aquí solamente se ve 45, pero ya se ve cómo la llama se retuerce, se dobla. Por la turbulencia que se forma en la cámara hay turbulencia, eso deforma el frente de llama. Lo retuerce, así como cuando en un incendio forestal hay viento, el viento es catastrófico, o perdón, el incendio es catastrófico cuando hay viento, porque este se propaga con suma rapidez y quema todo, destruye todo. Bueno, eso es en el incendio, ¿no? Pero en un motor queremos el efecto positivo de la turbulencia. Acelera el proceso de combustión. En el incendio no queremos que haya viento, porque la llama lo va a devorar todo muy rápidamente. En el motor precisamente queremos eso. A ver, ¿qué hora es, por favor? Un ratito. Un par de minutos, a ver. En cuanto a las formas de la cámara. Bien, acá, por ejemplo, hay las cámaras que hemos visto, ¿no? La cámara triangular o cuneiforme, es la cámara D. Es triangular o cuneiforme. En los automóviles se utiliza mucho este tipo de cámara. Lo mismo la cámara trapezoidal o semicuneiforme. Cuneiforme significa cuña, ¿no? Viene de la palabra cuña. Entonces, esto permite la presencia de expulsores. Y los expulsores aceleran la fase de la combustión residual. Permiten trabajar con altas relaciones de compresión sin detonar. Permiten utilizar altas relaciones de compresión sin detonar. Estas son las cámaras esféricas. ¿No? Esférica. Realmente no es una semiesfera, ¿no? Es un casquete esférico. Una parte, ¿no? Un casquete. Entonces, una cámara que uno la desarma, la culata, y va a ver que la cámara es perfectamente esférica. Una superficie esférica. Estos motores son muy compactos. La relación área-volumen es pequeña. Cuando la relación área-volumen es pequeña, el motor pierde poco calor hacia el refrigerante. Entonces, eso redunda positivamente en la eficiencia. Cuando el motor pierde poco calor, eso redunda positivamente en la eficiencia. Son motores eficientes. Pero el problema, ¿cuál es? Que cuando solamente hay una bujía y el motor es grande, el frente de llama demora mucho en llegar a la zona más alejada. Demora mucho en llegar aquí. Esta es la zona más alejada. ¿Y qué puede ocurrir cuando la llama demora mucho? ¿Alguien podría responderme, por favor? Cuando la llama demora mucho en llegar a la zona más alejada, pues eso puede producir detonación. Si estuviéramos en una clase presencial, yo lo señalaría con el dedo para que ustedes me respondan. Acá no puedo hacer eso, ¿no? Por eso debe finalizar de una vez, lo más pronto posible, esta etapa de virtualidad. Los alumnos tienen que presionar a las autoridades para que esto acabe. Entonces, ¿qué cosas hacen los fabricantes? Vean ustedes. Le ponen dos bujías. En las cámaras semiesféricas le ponen dos bujías. Entonces, se van a formar dos frentes de llama. Uno por acá y el otro por acá. Y la zona más alejada va a ser esta ahora.
y la llama va a llegar más rápido. No se va a producir la detonación. Estamos evitando la detonación, poniéndole 2 bujías, porque se forman 2 frentes de llama. Y la zona más distante ahora se ha cortado, es más pequeña. La llama tiene que recorrer menos distancia, porque hay 2 llamas. Otro efecto positivo de ponerle 2 bujías, que la potencia aumenta. ¿Por qué? Porque se forman 2 frentes de llama. Es como cuando en un bosque hay un incendio, 2 incendios en el mismo bosque. ¿No es cierto que los árboles se van a quemar más rápido? En la cámara también, si le ponemos 2 bujías, hay 2 frentes de llama y el combustible se va a quemar más rápido. Eso va a redundar en la potencia. La potencia va a ser mayor. Acá tenemos una cámara piramidal, esta, para un motor de 4 válvulas, ¿no? Vean ustedes, cuando el motor es simétrico, cuando la cámara de combustión es simétrica, se busca que la bujía esté en el medio, ahí, en el medio. Con ello conseguimos que el frente de llama se desarrolle con rapidez. O acá podemos dibujarlo así, ¿no? Frente de llamas circulares. Hubiera sido una mala decisión si es que la bujía la hubiéramos puesto a un costado, ¿no? Acá, o acá, o acá abajo. Hubiera sido mala decisión. La mejor decisión es haberla puesta en el centro. Con ello logramos que el frente de llama se desarrolle lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la distancia más larga, esta de acá, con esta variante de poner la bujía al medio, resulta ser la más corta de todas las variantes. En otras palabras, la llama va a llegar más rápido a la zona más alejada, con relación a si le hubiéramos puesto la bujía en otro sitio. La llama va a llegar más rápido. Y si la llama llega más rápido, el combustible se quema más rápido. Si el combustible se quema más rápido, eso va a representar más potencia, menos peligro de detonación. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya. No se conformen con la explicación que he dado. Ya, yo considero que la explicación ha sido, bueno, me parece interesante, ¿no? No sé si les ha gustado la clase. A mí me pareció interesante, pero no es suficiente. Tienen que leer. Esto de combustión es, pues, muy amplio. Y tienen que leerlo varias veces. Pero es interesante. Es decir, este proceso de combustión no solamente es en motores. Eso es para las personas neófitas, ¿no? Que se piensan que como el motor de combustión para automóviles cada vez va a ser más limitado su número, y literalmente en Europa van a desaparecer dentro de poco tiempo motores de automóvil a combustión, eso no significa que el motor de combustión interna va a desaparecer totalmente, ¿no? El transporte de carga pesada va a seguir siendo diésel, el que se transporta por carreteras. Hay procesos de combustión que no necesariamente de motores, pero los principios que estamos dando acá siguen siendo válidos. Esa es la validez de un curso así, ¿no? Que no solamente es para el motor, sino yo enfoco todo el problema, digamos, mecánico, ¿no? Bueno, será por eso que escogí esta especialidad, ¿no? Ya, jóvenes, me despido de ustedes. ¿Ya? Espero que se mantengan bien de salud, que estudien. ¿Ya? Pues esta segunda parte del ciclo se pasa muy rápido. Entonces hay que estudiar todos los días. No solamente el curso de motores, todos los cursos. Ya, jóvenes, me despido hasta el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Solo ingeniero. Hasta luego, nos vemos. Ingeniero, gracias. Hasta luego.